Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría, entendimiento para comprender su palabra santa. Desde ya le damos gracias a cada oyente, a cada persona que nos escucha, y comprendan que nuestro deseo es lo poco que sabemos, lo poco que entendemos, es compartirlo y que le pueda servir o atraer a cualquier otra persona, ya sea un joven, cualquier persona. Ese es el deseo nuestro, que le sirva algo de lo que nosotros estudiamos de la palabra de Dios. En esta tarde vamos a compartir algunos versos donde nos aconseja el Señor Dios de que no seamos personas demasiado confiadas, que seamos precavidos, fijémonos en quién nos vamos a confiar, a quién le vamos a comentar problemas o cosas íntimas. Vamos a ver que el Señor Dios, el Señor Jesús nos aconseja que no seamos demasiado confiados con las personas. Y de acuerdo a la palabra de Dios vamos a ver por qué motivo. Y para comenzar vamos a estudiar en Génesis el capítulo 6 y vamos a estudiar el verso 5 y 6. Este es un gran problema que tenemos los seres humanos, por eso que no somos confiables. Dice el verso 5: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ese es un gran problema que tenemos los seres humanos. Tenemos mucha maldad en nuestro corazón. Y miremos lo que dijo el Señor Dios en el verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Miremos, el Señor Dios vio que todo designio, todo el deseo de las personas era de continuo solamente hacer lo malo. Y dice que eso le provocó dolor en el corazón de Dios. Por eso fue el motivo que Dios envió ese gran diluvio para terminar al ser humano. Pero gracias a Dios también que no fue toda la humanidad exterminada. Miremos que de ese mundo antiguo, ese mundo viejo, solamente 8 personas fueron salvos. Porque los demás dice que eran personas que lo único que querían hacer lo malo. Ahora vamos a ver en estos tiempos cómo estamos los seres humanos. ¿Estamos mejor? ¿Estamos igual que en los tiempos de Noé? Eso lo vamos a mirar por intermedio de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver qué nos enseña, qué nos dice el Señor Jesús sobre lo que tenemos en nuestro corazón. Y vamos a mirar en Mateos el capítulo 15, el verso 18 y el verso 19. Pero lo que sale de la boca, sale del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale de la boca, nuestras palabras, nuestros hechos, cada cosa que hablamos y decimos, eso sale del corazón, y también nuestros hechos. Nos dice el verso 19, miremos lo que nos enseña y nos hace ver el Señor Jesús. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Así, eso es lo que somos los seres humanos. De nuestro corazón nacen los malos pensamientos.
¿Y qué pensamientos nos vienen del corazón? Dice, los homicidios. De ahí nace el deseo de matar del corazón. ¿Qué más dice? Los adulterios. Le habla al hombre y a la mujer casada. ¿Qué más dice? Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Toda esa clase de pensamientos tenemos en nuestro corazón. Vamos a ver que por eso nos advierte el Señor Dios, que no seamos personas demasiado confiadas, seamos precavidos. Cada consejo es para nuestro bien. Y ahora vamos a mirar un profeta de Dios, el profeta Jeremías. ¿Qué nos enseña el Señor Dios por intermedio de su profeta? Vamos a mirar Jeremías el capítulo 17. Vamos a estudiar el verso 5. Miramos y vemos qué nos aconseja Dios sobre los seres humanos, sobre los hombres. Y miramos el verso 5. Dice, así ha dicho Jehová. Miremos que este es un consejo de Dios para todos nosotros. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Eso vamos a obtener si somos personas que confiamos en los hombres. ¿Qué vamos a recibir? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y qué más dice? Y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Ojalá que nunca nos suceda de hacerle más caso a los hombres que a la palabra de Dios. El consejo de Dios dice, maldito el varón que confía en el hombre. No es bueno confiar demasiado en los mortales, en las personas. Y miremos el consejo de Dios. ¿Qué nos recomienda el Señor Dios en quién tenemos que confiar? Nos vamos a saltar al verso 7 y dice, bendito el varón que confía en Jehová. Las personas que confían en Jehová, ¿qué van a obtener? Bendición. Por eso dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ese es el ser en quien podemos confiar. Ese gran ser no nos va a fallar, pero los hombres fallamos. En el corazón de los hombres, de las personas que hay, malas intenciones. Y nos vamos a saltar al verso 9 y 10. ¿Qué más nos enseña el Señor Dios? ¿Qué nos dice el verso 9? Acá nos señala Dios una vez más qué es lo que hay en el corazón del ser humano. Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Miren, el Señor Dios nos muestra y nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así es nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Engaño. ¿Qué más dice? Y perverso. Dice que lo que hay en el corazón es engaño
y también el corazón es perverso. Y si miramos en el diccionario qué significa perverso, malo, depravado, vicioso al mal. Eso es lo que hay en el corazón del ser humano. Por eso vamos a ver que el Señor Dios nos advierte de no ser demasiado confiado en las personas. Y dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conoce nuestro corazón? Una pregunta. ¿Y qué más dice el verso 10? Yo, Jehová, el Señor Dios, es el único ser que conoce lo que hay en nuestro corazón. Por eso nosotros podemos ver caras, pero no corazones. ¿Y qué más dice el verso 10? Que pruebo la mente y el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso vamos a ser recompensados por Dios, por las obras que hacemos. Por eso que nos advierte el Señor Dios, nos dice, nos muestra qué es lo que hay en nuestro corazón. Por eso debemos ser personas precavidas. No seamos demasiado confiados. Esto que nos aconseja el Señor Dios es para nuestro bien y para evitarnos grandes problemas. Y vamos a mirar otra cita bíblica más. En Mateo, algo que enseña y habla el Señor Jesús. Mateo 12, y vamos a estudiar el verso 33 al verso 35. De que nuestros padres, Adán y Eva, comieron del fruto prohibido, recordemos que ese fruto era ciencia de el bien y del mal. Por eso que en nuestro corazón podemos tener el deseo de hacer el bien y también el deseo de hacer el mal. Pero ¿cuál es nuestra tendencia? De hacer lo malo. Miremos qué nos enseña el Señor Jesús en estos versos. Y dice el verso 33 al verso 35. O hace bueno el árbol y bueno su fruto. Eso quiere Dios, que seamos buen árbol y que demos también buen fruto. ¿Y cuáles son nuestros frutos? Las obras que hacemos. ¿Y qué más dice? O haced enfermizo el árbol y su fruto echado a perder. Podemos ser un buen árbol o un árbol malo. Podemos dar buenos frutos o frutos que están echados a perder. ¿Y qué más dice? Porque por el fruto se conoce el árbol. Nosotros nos damos a conocer en lo que hablamos, en lo que hacemos. Ahí nos mostramos delante de las personas quiénes somos y cómo somos. Miremos la reprensión que le hacía el Señor Jesús a las personas que vivían en el pueblo de Israel. Dice el verso 34, engendros de víboras. Así los trataba el Señor Jesús. Engendros de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Miremos la reprensión del Señor Jesús. ¿Cómo ustedes
pueden hablar cosas buenas siendo malos. ¿Qué más dice? Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. En lo que hablamos también nos mostramos. Pero ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el peligro? Que podemos hablar cosas buenas y somos personas malas. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál pecado es eso que tenemos en nuestro corazón? La falsedad, la hipocresía. La hipocresía es alguien que aparenta ser bueno, pero no lo es. Eso es muy peligroso también en los seres humanos, que seamos personas falsas, hipócritas. ¿Y qué nos dice el verso 35? El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro del corazón. ¿Y qué más dice? Y el hombre malo saca cosas malas del mal tesoro. Por eso que en nuestro corazón podemos hacer el bien o el mal. Pero ¿cuál es nuestra tendencia? De hacer lo malo. Eso nos enseña y nos hace ver el Señor Dios, el Señor Jesús, que los seres humanos no somos confiables. En el capítulo 26 de Proverbios, y vamos a estudiar el verso 24 al 26. Miremos lo peligroso, lo lamentable que es ser personas falsas, personas hipócritas. Miremos acá, le habla la palabra de Dios a personas que pertenecen a la iglesia. En las iglesias también habemos esta clase de personas falsas, no confiables. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a estudiar el verso 24 al 26. Dice, el que odia disimula con sus labios. Miremos, podemos tener mucho odio hacia otra persona, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que disimulamos con nuestros labios. ¿Qué más dice? Más en su interior maquina engaño. No nos confiemos. No nos confiemos también en las personas que vamos a las iglesias. Hay un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro. Tengamos cuidado. ¿Y qué más dice el verso 25? Aunque hable en tono amable, no le creas. Miremos de la manera que nos advierte el Señor Dios. Si una persona es muy amable, no le creas. Estos son consejos de la palabra de Dios. ¿Qué más dice el verso 26? Miremos dónde está el peligro, dónde hay peligro. Dice el verso 26. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. ¿A qué se refiere la congregación? A la iglesia. No nos confiemos con nadie, ni siquiera con las personas que vamos a la iglesia. Seamos precavidos. Lo repito el verso 26.
aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación o en la iglesia. Hay que tener cuidado con la persona que no va a la iglesia y también con el que va a la iglesia, porque dentro de la iglesia hay cizaña. Estos consejos que nos da Dios es para advertencia nuestra, es para evitarnos problemas, para evitarnos dolores de cabeza. Por eso que nos aconseja el Señor Dios, porque nos quiere y nos cuida. Vamos a mirar otra cita bíblica más en Mateos, el capítulo 26, y vamos a estudiar del verso 33 al 35. Miremos esta gran enseñanza que nos muestra la palabra de Dios. Acá nos muestra un gran ejemplo, nada más y nada menos que el apóstol Pedro y también los demás discípulos. Miremos cómo falla el ser humano, cómo fallamos. Y en esto entramos todos. Por eso que los seres humanos no somos confiables. Tomando entonces Pedro la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esas son palabras de un ser humano. Aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Miremos lo que somos los seres humanos. Eso le dijo el apóstol Pedro al Señor Jesús. Y miremos la respuesta del Señor Jesús en el verso 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Miremos lo que le aclaró y le advirtió el Señor Jesús. Esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y miremos la respuesta de Pedro. Dice el verso 35. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los otros discípulos dijeron lo mismo. Así se muestra, así somos los seres humanos. Miremos las grandes palabras que le refirió el apóstol Pedro. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los otros discípulos dijeron lo mismo. Por eso que no tenemos que creer a todo lo que se nos dice. El ser humano falla, fallamos todos. ¿Qué más? Vamos a ver si se cumplió lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro. Y vamos a saltarnos al verso 69 hasta el verso 75. Miremos si lo negó Pedro o no al Señor Jesús. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Acá lo señalaron a Pedro y vemos el verso 70. Mas él lo negó delante de todos. Pedro negó al Señor Jesús delante de todos, diciendo:
no sé lo que dicen. Así somos los seres humanos, somos parecidos a Pedro. ¿Y qué más dice el verso 71? Y al salir él al portal, lo vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. El verso 72, pero él negó otra vez con juramento. Pedro juraba que no conocía a Jesús. ¿Y qué más decía? No conozco a ese hombre. Miremos, lo negaba con intermedios de juramentos. No conozco a ese hombre. Por eso que los seres humanos, lo que escribimos con nuestra mano, lo borramos con el codo. No seamos demasiado confiados en las personas, porque todos fallamos. Y vamos a estudiar el verso 73. Un poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro, de seguro tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te descubre. Otra vez lo acusan a Pedro de que estaba con el Señor Jesús. Y miremos qué hizo, qué dijo el apóstol Pedro, el verso 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. ¿A quién maldecía el apóstol Pedro? ¿A quién lo maldecía? Porque dice, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Así somos los seres humanos, somos de fallar, no somos confiables. ¿Y qué más dice el verso 75? Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús, el cual le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Después que fallamos, lamentamos y también lloramos, cuando ya es tarde. Dios nos advierte que no seamos demasiado confiados en las personas para evitarnos problemas, dolores de cabeza y también amarguras. Y vamos a estudiar otra cita bíblica más en Proverbios, el capítulo 10, el verso 19. Acá nos muestra la palabra de Dios cómo fallamos, cuándo fallamos. Miremos 10:19 de Proverbios. En las muchas palabras no falta el pecado. Esto es una realidad en nosotros. En las muchas palabras no falta el pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta el pecado. Así somos los seres humanos. Hablamos mucho y cumplimos poco. Así nos muestra y nos describe el Señor Dios. Nos dice Eclesiastés, el capítulo 7, el verso 20 al 22 vamos a estudiar. ¿Y qué nos dice? Ciertamente no hay hombre tan justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
¿Cómo nos dice este verso? No hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque, porque siempre estamos pecando, siempre estamos fallando en la presencia de Dios y también a nuestro prójimo. Siempre fallamos. ¿Y qué nos dice el verso 21? Tampoco hagas caso de todas las cosas que se hablan. Miremos los consejos de Dios. Que tampoco hagamos caso de todas las cosas que se hablan. ¿Por qué o para qué? Para que no oigas que tu siervo dice mal de ti. Miremos, si hacemos mucho caso, nos vamos a enterar que nuestro siervo habla mal de nosotros. Y miremos el consejo que sigue en el verso 22. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Miren cómo nos acusa el Señor Dios, con toda razón, con toda verdad. Que no hagamos caso a todas las cosas que escuchamos. ¿Y por qué? Porque dice que tu corazón, nuestro corazón, sabe que tú dijiste mal de otros muchas veces. ¿Habrá alguna persona en la tierra que no hable mal de los demás? Entiendo que no debe haber ninguna persona que no hable mal de otro. Por eso que no debemos ser demasiado confiados. Tengamos cuidado, precaución, a quién le confiamos nuestros problemas. Seamos precavidos y vamos a estudiar la última cita bíblica que nos enseña el Señor Jesús. En el tiempo del Señor Jesús, cómo eran las personas. Y vamos a mirar si el Señor Jesús se confiaba en los hombres o no. Y para eso vamos a estudiar la última cita bíblica en San Juan, el capítulo 2, el verso 23 al 25. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Muchas personas en el pueblo de Israel creían al Señor Jesús por las señales y los milagros que él hacía. ¿Y qué más dice el verso 24? Pero Jesús mismo no se confiaba a ellos. El Señor Jesús no se confiaba en las personas. ¿Por qué? ¿Qué más dice el verso? Porque conocía a todos. El Señor Jesús también sabía las intenciones y los pensamientos de las personas. ¿Y en quién confiaba? En ninguno. ¿Y qué más dice el verso 25? Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor Jesús también sabía los pensamientos y las intenciones de las personas. Por eso que dice que él no se confiaba en ninguno. Esto también es para enseñanza nuestra. Así como nuestros padres nos aconsejaban, así nos aconseja el Señor Dios para nuestro bien, para evitarnos dolores de cabeza, para evitarnos problemas.
Desde ya le vamos a dar gracias a cada oyente que nos escucha y ojalá que escuchen bien las citas bíblicas para que lo puedan confirmar en sus casas, en sus Biblias. Si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.